Hermanos, una vez más es un gusto estar con ustedes y poder compartir la palabra del Señor. En esta ocasión mi esposa no me pudo acompañar, está un poco mal de salud, pero los saludos de ella para ustedes. Queremos decirle de que nosotros oramos mucho por esta iglesia y por las iglesias alrededor nuestro que domingo a domingo están predicando la palabra de nuestro Dios. Hace algunos domingos, unas semanas atrás, yo pude estar aquí con ustedes y predicar sobre los mismos pasajes que voy a predicar en esta tarde, y es la carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5. En la ocasión anterior hablamos acerca del versículo 3 y 4. En esta ocasión vamos a hablar específicamente del versículo 5. Yo quisiera que me prestaran mucha atención. Yo sé que el calor a veces nos incomoda, pero les aseguro que no me paso de 40 minutos. Este mensaje es de mucha importancia para nosotros, poder entender dónde descansa nuestra fe, dónde descansa nuestra esperanza, dónde descansa nuestra salvación. Y esto nos va a sacar de mucha duda. Traje un PowerPoint, no sé si se pueda ver. Si no, les invito que ustedes estén atentos con su Biblia, pero mantenga su Biblia abierta en el versículo 5. Vamos a orar. Una vez más, Señor, queremos abrir tu palabra y queremos que tú nos enseñes. Abre nuestra mente, nuestro corazón, y te pedimos, oh Dios, que sea tu Espíritu Santo, el Maestro de maestros, enseñándonos en esta hora. Y que desde principio a fin la gloria sea solamente para ti. En Cristo Jesús te pido estas cosas. Amén. Dice el pasaje que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Otra versión más fácil de entender dice: a quienes el poder de Dios protege mediante la fe. A quienes el poder de Dios protege mediante la fe. Déjeme buscar aquí, que se me perdió mis notas en la computadora, pero lo tenemos escrito. Dice el pasaje: a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Entonces, yo quiero, hermanos, que vayamos parte por parte sobre este versículo y podamos darnos cuenta de las riquezas que encontramos allí. Este es uno de los pasajes, hermanos, hermosos que encontramos en la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque nosotros encontramos la riqueza de la herencia que Dios el Padre nos ha dado, que Dios el Padre tiene preparada para sus hijos. En los versículos 3 y versículo 4 dice que es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Pedro ya había descrito eso en los versos anteriores. La herencia que Dios tiene reservada en los cielos es para los creyentes. Es una herencia, hermanos, no ganada por esfuerzo propio, sino por la gracia y por la misericordia de Dios, por el nuevo nacimiento que se nos da. Y creo que nosotros, hermanos, de este lado del mundo, nosotros no podríamos entender la dimensión del plan salvífico de Dios, o que Dios obró a nuestro favor. Pero el apóstol Pedro, hermanos, nos menciona que los hijos de Dios también tienen la protección de Dios, el poder de Dios obrando por medio de la fe. Él dice que ese poder los protege, y los protege para que nosotros podamos alcanzar esa salvación que se nos ha dado. Mis amados hermanos, nosotros vivimos en un mundo lleno de maldad. Usted sabe lo que ha pasado en las últimas semanas. Usted sabe lo que ha pasado hace algunas horas atrás. Hubo otro tiroteo contra la policía. El mundo, hermanos, está lleno de maldad. Nosotros escuchamos noticias que no son muy alentadoras. Basta, hermanos, con encender la televisión y nosotros darnos cuenta de lo que pasa alrededor del mundo.
Hay destrucción, hay muerte, familias se están destruyendo por las guerras, aparecen enfermedades incurables, el hambre y la pobreza sigue en aumento y parece ser, hermanos, que el mundo se convulsiona. Y muchas de estas cosas que están pasando alrededor del mundo también afectan a los cristianos. Es por eso que el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, les dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Él dice, nuestra lucha es con ellos, y como creyentes a veces nosotros, hermanos, nos tornamos muy débiles hacia las tentaciones del enemigo, pero Pedro está diciendo que en medio de todas esas dificultades, en medio de todos esos problemas, el Señor está guardando a los que son de Él. Pedro, hermanos, anima a los creyentes afirmando que el Dios que tiene la herencia reservada en el versículo 3 y versículo 4 es el mismo Dios que nos va a acompañar a cruzar el camino de la vida hasta que Él venga por su pueblo y nos hará llegar sanos y salvos al otro lado de la vida, a pesar de las tormentas que tengamos. Dice un comentarista llamado Matthew Henry lo siguiente, que la herencia es riquísima y no se puede echar a perder, porque nosotros mismos estamos siendo guardados por el poder de Dios, en cuyo poder nada ni nadie puede resistir u oponerse para frustrar los designios de Dios. Lo que él está diciendo es que ni el mismo Satanás, hermanos, puede contra el poder de Dios. Ni el mismo demonio puede echar a perder la herencia que tenemos nosotros los creyentes. Y él dice que el creyente, hermanos, es como que estuviera en una ciudad bajo sitio en constante amenaza, queriendo ser conquistada por el enemigo. Y lo único que nos protege es el poder de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros, hermanos, sabemos con toda seguridad que recibiremos la herencia que Él ha prometido? ¿Cómo sabemos que no nos quedaremos fuera del plan de redención de Dios? Y esta lección en esta mañana, hermanos, nos va a quitar toda duda en cuanto a la salvación. ¿En dónde descansa la salvación? Miren lo que dice el versículo 5 de Primera de Pedro. Ahí dice que vosotros que sois guardados. Hermanos, la palabra guardados allí quiere decir protegido, asegurado por el poder de Dios. Y el término que está usando Pedro es un término militar que implica que nosotros que hemos nacido de nuevo estamos en constantes ataques del enemigo Satanás. La palabra guardado aquí se usa, hermanos, para describir la seguridad de una persona, como que una persona está en medio de una fortaleza y nadie puede entrar en ese lugar. Esa es la idea. Nosotros estamos guardados en una fortaleza, en el poder de Dios. Por ejemplo, los presidentes de las naciones, ustedes saben, hermanos, que ellos están constantemente protegidos por un cuerpo policial de seguridad. Ellos son los mejores que el gobierno escoge para la protección de ellos. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que en una ocasión a Pablo lo metieron a la cárcel? La razón por qué lo metieron a la cárcel es porque él estaba siendo perseguido. Había un grupo de personas que deseaba la muerte de Pablo. El gobierno romano tuvo que tomar al apóstol Pablo, mantenerlo encerrado, cuidándolo con soldados. Esa es la idea. El pueblo de Dios, los creyentes, hermanos, están siendo cuidados, guardados, protegidos por el poder de Dios. Y cuando el creyente está guardado por el poder de Dios, hermanos, nada ni nadie podrá hacernos daño. Pedro está diciendo aquí, vosotros que sois guardados. Él está hablando en tiempo presente. Él está diciendo algo que Dios hace constantemente. Dios, hermanos, todos los días nos guarda. Muchos de nosotros, hermanos, hemos estado al borde de la muerte. Muchos de ustedes quizás han tenido enfermedades
que para los doctores son incurables, mas sin embargo Dios los guarda en esa enfermedad. Muchos de ustedes, hermanos, han sido salvados, guardados, protegidos de accidentes, de peligros. ¿Quién cree que hace esas cosas? Dios hace todas esas cosas. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros, hermanos, que Dios nos protege? ¿Ustedes creen que Dios miente? No, Él es la verdad. Bueno, Dios dice que Él nos protege, y si Él dice eso, eso es. Mire lo que dice Juan 10, versículo 28 y 29. Jovencitos o niños que se encuentran en este lugar, jóvenes o aún adultos, cuando el papá y la mamá están en casa y viene un ladrón a su casa, ¿quién es el que sale primero a defender su casa? No vayan a decir que es la mamá. El esposo, el padre de familia es el que sale, hermanos, a defender a sus hijos. Esa es la idea. Dios defiende a sus hijos, y eso lo dijo el Señor Jesús allí en Juan 10, versículo 28 y 29. El Señor habla de la protección espiritual. Él dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Eso es protección, hermanos. Eso es seguridad. Tenemos a Dios el Padre protegiendo a sus hijos. Mis amados hermanos, dice Él cuando Jesús oraba allá en Juan 17, versículo 11 y versículo 12. Él dice: yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. ¿Qué dice? Guárdalos a los que me has dado en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. Jesús guardaba a sus discípulos. Hermanos, ¿no dice la Biblia que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está el Señor? Bueno, el Señor, hermano, guarda de nosotros. Hermanos, qué bueno es pensar de esta manera, que Dios nos vigila, que Dios nos cuida, Dios nos protege, no sacándonos del mundo donde están los peligros, donde están las tentaciones, sino librándonos del mal, librándonos de los ataques de Satanás, librándonos de todas las intenciones malévolas que el maligno tiene contra la iglesia del Señor. La Biblia dice que nosotros no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás, el diablo, porque él anda buscando siempre a quien devorar. Judas, el versículo 24, dice que Dios es poderoso. Hermanos, entendemos esa expresión, poderoso, para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. Hermanos, Satanás tratará de hacernos caer, pero Dios, dice, nos protege, el Dios todopoderoso. Mis amados hermanos, dice el Salmo 37, versículo 24: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. La pregunta que yo te hago en esta tarde, hermano, es: ¿has caído alguna vez tú? Sí, hermanos, yo he caído. Y muchas veces nosotros deslizamos, muchas veces nosotros, hermanos, ofendemos al Dios de los cielos. Pero dice la Escritura que cuando el hombre cayere, éste no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Él no quedará avergonzado, él no quedará derribado, podrá tropezar, pero no caerá, porque Dios lo sostiene en sus manos. Ese es nuestro Dios. Mis amados hermanos, dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 3:3. Pablo declara que Dios es fiel y Él os afirmará y guardará del mal. Otra expresión, otra versión de la Biblia dice que Dios nos guarda del maligno. Hermanos, la fidelidad de Dios es la garantía del creyente consciente de su propia debilidad. Dios es fiel a su promesa, Dios es fiel a su pacto, Dios es fiel a su propósito en cuanto a nuestras vidas. Él es el que ha dicho que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día final, hasta el día de Jesucristo. Usted ve, hermanos, dónde descansa nuestra salvación.
¿Dónde descansa nuestra esperanza? No es en el hombre, no es en nosotros, es en Dios. Dice el apóstol Pedro, vosotros que sois guardados. Y el medio que Dios utiliza, hermanos, para guardarnos, mire lo que dice la segunda parte del versículo 5 de Primera de Pedro. Vosotros que sois guardados por el poder de Dios. Hermanos, la expresión en el original para hablar de el poder es dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Lo que le está diciendo es que nosotros somos guardados por la potencia, por la fuerza de nuestro Dios. Dios, uno de los atributos de Él, hermanos, es que Él es omnipotente. Significa que Él es Dios todopoderoso. No hay nadie, hermanos, que le iguale. No hay otro como Él. Mis amados hermanos, Él como que estuviese rodeado a sus hijos, protegidos, y nadie puede hacerles daño porque Él es el Todopoderoso. Saben, mis amados hermanos, que el enemigo trató de derribar a uno de los siervos de Dios. En el libro de Reyes, segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15, dice que se le levantó de mañana el siervo de Eliseo y salió a ver el varón de Dios, y dice que había un gran ejército queriéndole hacer daño al siervo de Dios. Es como si, hermanos, fuera de este edificio hubiese un ejército completo queriéndonos hacer daño en este momento. ¿Qué es lo que haríamos nosotros en ese momento? Mire lo que hizo el siervo de Eliseo. El siervo de Eliseo dice allí en el versículo 16, en el versículo 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de caballo y carros. Entonces el criado le dijo: ay, Señor, ¿qué haremos ante esta situación? ¿Qué haríamos nosotros, hermanos, si estuviésemos rodeados de soldados queriéndonos hacer daño? Ay, Señor, ¿qué haremos ante esta situación? Y dijo Eliseo: no tengas miedos, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Eliseo, hermanos, ora a Dios pidiéndole que abra los ojos de este siervo. Mire lo que dice el versículo 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Mis amados hermanos, muchos de nosotros no vemos el poder de Dios. Muchos de nosotros no vemos esa protección de Dios. Y el siervo, y Eliseo le dice: Señor, abre sus ojos para que vea que tú estás cuidando de nosotros. Hermanos, la Biblia dice que los ángeles andan alrededor de los que le temen. Los ángeles guardan a sus hijos. Y dice que aquel hombre Dios le abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Hermanos, la protección de Dios. Dios ha prometido nunca dejarnos solos. He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ves cómo Dios nos guarda? Hermanos, esta historia nos recuerda que Dios nunca se olvida de sus hijos. Dios siempre está en medio de su pueblo. Hermanos, Él pone alrededor nuestro un cerco de ángeles, guerreros, con el fin de guardarnos de cualquier ataque de Satanás. Y como Él es el Todopoderoso, no hay quien pueda con Él. Hermanos, ¿quién puede con nuestro Dios? Ahora mire lo que dice el versículo 5 de Primera de Pedro. Vosotros que sois guardados por el poder de Dios, y Dios lo hace también mediante la fe, dice el pasaje. Hermanos, nosotros vemos en este pasaje dos doctrinas que son de gran importancia. Aquí nosotros vemos la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Pedro está añadiendo allí, hermanos, que Dios nos guarda. Y Dios lo hace también utilizando la fe del creyente, por medio de la fe.
Dice un escritor llamado William Hendrickson que Dios es el autor de nuestra preservación, pero lo hace por medio de la fe. Aunque Dios ha prometido protegernos, nosotros debemos emplear esa fe que se nos fue dada en nuestra lucha contra el enemigo. Dios soberano y Él cuida de los suyos, pero Él ha dejado en nosotros una fe para que nosotros hagamos también frente al enemigo. Y el apóstol Pedro les explica eso a estos hermanos en el capítulo 5 de esta misma carta. Primera de Pedro 5, versículos 8 y 9, les dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Versículo 9, al cual resistid firmes en la fe. ¿Quiénes son los que tienen que resistir? Nosotros, resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que ellos tuvieron hace 2000 años atrás son los mismos padecimientos que los hermanos del año 2016 continúan teniendo. Pedro, hermanos, está enseñando aquí la doctrina también de la providencia de Dios. Cuando habla de la fe, él menciona tanto el poder protector de Dios como la responsabilidad humana. Y aunque Dios, hermanos, ha prometido protegernos, nosotros debemos emplear nuestra fe en nuestra lucha contra el enemigo, confiando, hermanos, de que el poder de Dios nos guarda siempre. Por medio de esa fe, el Señor hace, hermanos, que el poder de Dios despierte en nosotros, energice nuestra fe, la cual obra en nosotros poderosamente para hacer toda clase de buenas obras y movernos a una santidad delante de Dios. Por eso es que el poder de Dios nos guarda. Mis amados hermanos, hasta aquí hemos visto lo siguiente: somos guardados por el poder de Dios, y Dios lo hace por medio de la fe. La pregunta que debemos hacernos en esta tarde es: ¿cuál es el objetivo de todo eso que el apóstol Pedro viene hablando? Bueno, el objetivo allí, hermanos, según el contexto, es para alcanzar la salvación. Para alcanzar la salvación. La salvación, hermanos, es la meta, es el fin por el cual nosotros somos guardados, somos salvos en el momento que creemos. Somos salvos, hermanos, en el momento que depositamos nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Sin embargo, nuestra salvación es algo en la cual debemos estar constantemente ocupados. Ustedes ven que la Biblia dice que debemos de preocuparnos de nuestra salvación con mucho temor y temblor. Pero a la misma vez la Biblia dice que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día final. Las dos doctrinas, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Mis amados hermanos, hoy gozamos nosotros de esa salvación, pero llegará el momento en que la disfrutaremos en su plenitud. Los creyentes poseemos la salvación ahora, pero la veremos en la culminación completa en el regreso de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque todavía falta que estos cuerpos corruptibles se vistan de incorruptibilidad. Todavía falta eso. Y dice el apóstol Pedro, bueno, ¿cuál es el objetivo? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. Preparada para ser manifestada. Hermanos, lo que Pedro está diciendo es: la salvación de Dios ya está lista. Es como cuando en la mesa, hermanos, se prepara la cena, los platillos están allí, todo está servido, solo falta que nos sentemos a la mesa a disfrutar de esa cena. La idea de Pedro es esa: la salvación de Dios ya está lista. ¿Sabe por qué? Porque Dios la ha planeado desde la eternidad.
Eso es lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4. ¿Qué dice? Que Dios nos escogió, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. La idea es, hermanos, desde antes que tú y yo naciésemos, Dios nos salvó. Dice, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Lo que dice el apóstol Pedro es, lo único que falta es esperar el tiempo establecido por Dios, cuando por fin pondrá de manifiesto toda la gloria de esa salvación que tenemos. Será manifestada completamente cuando se cumpla el plan de Dios. Ni un día más ni un día menos en el tiempo establecido por Dios. Por eso Pablo, cuando escribe a los Romanos capítulo 8, versículo 18, él dice, mira, yo tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar. Hermanos, ¿sufres tú o has sufrido alguna vez? Yo creo que sí, todos sufrimos, todos tenemos aflicciones, todos, hermanos, tenemos persecuciones, y el apóstol más que todos juntos aquí. Pero ¿saben qué es lo que él dice? Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Él miraba allá mucho más lejos. Él no veía las circunstancias en ese momento. Él veía la gloria, ese momento cuando la gloria de Dios iba a ser manifestada en la salvación de nosotros. Hermanos, Pedro está diciendo que nuestra salvación está lista. Ya dice, para ser manifestada en el último tiempo. Y en este momento, dice él, la estamos disfrutando en parte solamente. Pero cuando llegue ese momento, ni siquiera será comparable con aquellas cosas que nosotros nos imaginamos. Hermanos, el cielo no será el lugar aburrido como muchos piensan, sino un lugar donde la felicidad será completada, porque estaremos frente al autor de la vida, Cristo Jesús, al cual le veremos cara a cara. Eso es lo que dice la Escritura. El apóstol Pablo decía, cosas que ojo no vio ni oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparada para sus hijos. Preparada para sus hijos, los cuales somos nosotros. Ya está la salvación para ser manifestada. Hermanos, es como el escultor que está allí haciendo una estatua, una figura, y ya cuando la termina, él la revela completamente. Esa es la idea, ya está a punto de ser manifestada. Hermanos, esta palabra manifestado también tiene la misma idea de revelar. Y la idea es de descubrir el velo de vuestra salvación. La idea es, hermanos, que un día también Dios va a descubrir el velo, no solamente de nuestra salvación, sino que va a revelar el destino eterno tanto de los que son salvos como aquellos de los que no lo son. ¿Cuándo será esto? En el tiempo postrero. Eso es lo que dice la parte final del versículo 5. En el tiempo postrero. ¿Sabe, hermanos, que los apóstoles, los profetas, ellos predijeron lo que sucedería en los últimos tiempos, en el tiempo postrero en el cual estamos viviendo? Mire lo que dice 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Hermanos, para el creyente el tiempo del fin es el momento en el cual se acaban todas las cosas. Ahí se acabarán las pruebas de esta vida, los sufrimientos, las tristezas, el dolor, y el creyente pasará a gozar de eterna salvación como recompensa en parte por su fidelidad a Dios. Sin embargo, antes del fin vendrá el tiempo de mayores pruebas, dificultades, porque el Señor dijo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Y hermanos,
usted examine si lo que Él está diciendo allí lo estamos viviendo en nuestros tiempos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de Dios, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Cuídate de ellos. Y en la misma carta Pablo sigue exhortando a Timoteo y le dice: vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, hoy en día hay muchas iglesias que lo menos que hacen es predicar la palabra de Dios. Hacen muchas otras cosas menos predicar la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo le está exhortando a Timoteo y le dice: esto es lo que pasará en los últimos tiempos. Pero le dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y en el capítulo 4 le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En eso debe estar ocupado, hermanos, los hombres de la iglesia, enseñando a nuestros hijos, predicando el evangelio, porque eso es lo que se nos ha encomendado a hacer. Amados hermanos, eso es lo que estamos viviendo en nuestros tiempos. Y el apóstol Pedro anima a sus hermanos y les dice: no se preocupen. Ustedes hagan lo que Dios les ha dicho, dejado en su palabra, y yo me encargo de guardarlos, de protegerlos. Y lo voy a hacer por el poder de mí mismo, porque yo soy el Todopoderoso. No se preocupen, porque la salvación de ustedes descansa en mis manos, dice el Señor, no en ustedes. Descansa en el poder de Dios. Hermanos, ¿no le llama esto mucho o no le llena esto de alegría? El saber, hermanos, que la salvación nuestra, la esperanza nuestra, no descansa en nosotros, descansa en Dios. Descansa en Dios. Hermanos, nosotros debemos aprender a vivir en el pensamiento que la mejor vida que viviremos será la vida venidera, no esta. No esta. No importando cuán difícil es esta vida, debemos vivirla en la esperanza de nuestro Dios. Por eso es que Pedro nos mueve a alabar a Dios desde el versículo 3, cuando él exclama y lleva al pueblo a la adoración y le dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, nosotros no somos merecedores de esa salvación. Nosotros no somos merecedores de la herencia que Dios nos ha dado. Mas sin embargo, Dios en su misericordia y en su amor, a Él le plació darte eso. Es por eso que Él debe ser adorado y debe de ser exaltado. Hermanos, todo lo que se puede esperar del cielo es un regalo de Dios. Viene de Dios. El conductor es Dios, el motivador es Dios, el originador es Dios, el impulsador es Dios, y Él hace todo esto por su misericordia y para su gloria, no para la gloria nuestra. Por eso es que el creyente, hermanos, está seguro en su salvación, y del Señor dice: esa salvación no se echará a perder, y Él no echará a perder la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación descansa en las manos de Dios. Hermanos, yo me siento feliz porque la salvación no depende de lo que yo haga, depende de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Hermanos, y otra pregunta que nosotros podríamos hacer para los que están aquí, amigo, anciano,
Joven, tú que te debates en este mundo y continúas viviendo sin Dios y sin esperanza. Déjame decirte que vivir sin Cristo es vivir sin esperanza. Vivir con Cristo, aunque no tengamos esperanza en esta tierra, tenemos la mejor esperanza que cualquier ser humano, porque es en Cristo Jesús. Pero si tú todavía te debates, hermanos, en tu pensamiento de qué camino debo yo de seguir, déjame decirte que el mundo allá afuera ofrece muchos caminos. Pero Cristo dijo ser que Él era el único camino. No hay dos, no hay tres, hay uno. Y es Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es lo que dice su palabra. Mi amigo, si tú endureces tu corazón, si tú te endureces al mensaje del Evangelio de Dios, estas palabras van a resonar en el día del juicio. Tú no tendrás excusa para decir, a mí nunca se me habló del Evangelio. A mí nunca se me predicó de la salvación. Porque tú la has escuchado hoy y la has escuchado muchas otras veces. No endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón al mensaje del Evangelio de Dios, porque un día tú tendrás que estar frente a ese gran Dios, frente a ese Dios quien es el Todopoderoso. Jesús dice, hermanos, al que a mí viene, yo no le echo fuera. También Él dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida